Y bueno, pues este primer lunes del 2021 le doy la bienvenida a Manuel Pedrero desde el estado de Tabasco en el Golfo Mexicano. Como todos los lunes tenemos la opinión joven, así es que Manuel, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, don Carlos. Un fuerte abrazo hasta Zacatecas y excelente inicio de año para todo el equipo y para toda la audiencia. Que sea un año exitoso y de muchas bendiciones. Gracias. ¿Qué tema nos vas a compartir este día? Vamos a hablar de las diputaciones plurinominales, de los famosos diputados plurinominales. Recordar que estamos ya en el año electoral y uno de los puntos más importantes va a ser el Congreso, la Cámara Baja en la Cámara de Diputados. Y vamos a dar una opinión acerca de si son realmente necesarios, cómo surgen y cómo van a hacer efecto estas propias elecciones, Carlos. Muy bien, adelante Manuel, te escuchamos. Muchísimas gracias. La figura de los diputados plurinominales surgen en el año de 1977, en el sexenio de López Portillo, en diciembre de 1977. ¿Por qué? Porque en esas épocas estábamos ante, pues si no bien la tiranía ya explícita de un partido, como lo llamó Mario Vargas Llosa en su momento, la dictadura perfecta, estábamos ante pues la presidencia imperialista del PRI, donde siempre ganaba el PRI pues las gubernaturas, donde ganaba la presidencia y donde ganaba el Congreso de la Unión. Entonces prácticamente todo lo que decía el presidente de la República en aquellos entonces era dicho y hecho por los congresistas y por los gobernadores. No había una representación para la oposición en aquellos entonces. Viendo esto y por una supuesta transición democrática, el presidente del 77, en aquellos entonces, López Portillo, decide enviar una iniciativa al Congreso para que se apruebe, y esta consistía en darle un sistema de representación popular a la oposición en el Congreso, en el marco legislativo. ¿En qué consistía? De los 300 diputados que se tenían en aquellos entonces, se iban a agregar 200 plurinominales. ¿Qué es un diputado plurinominal? Un diputado plurinominal es aquel diputado que puede ser un candidato sin la necesidad de hacer campaña, si tan solo con el hecho de afiliarse a un partido político, y que el dirigente o la dirigente de este partido político lo ponga en una lista de aspiración para una candidatura a una diputación plurinominal, lo que implica que no necesita hacer campaña. Y lo peor de este sistema es que el diputado plurinominal no es elegido por la gente. Si el partido gana una cierta representación, por decir, Morena gana a 100 votos por una diputación a 30 del PRI, esto quiere decir que a Morena se le va a dar un número mayor de diputados plurinominales, que son 200, y se va a repartir entre ese número de los partidos políticos según el número de votos que obtuvieron en esa elección. Vamos a poner un poco de contexto en esto. Me llama mucho la atención que en aquellas épocas se haya decidido darle ese tipo de poder, porque al final de cuentas era un poder, pero al que en esos momentos iba a convertirse pues en el aliado político del PRI, y estamos hablando claramente del PAN. Uno de los mayores ejemplos pues se da en el marco del 88 al 94, donde se da esta alianza del Congreso con el PRI y el PAN, del bipartidismo, y pues se da los primeros indicios de lo que conocemos ya como el plenato, ¿no? Que ya está institucionalizado, ya está en alianza política, ¿no? O sea, vaya ridiculez. Pero aquí lo esencial es que los diputados plurinominales representan un gran costo para el pueblo de México. Vámonos a los números. Anualmente, un diputado gana 1,148,447 pesos anualmente. Si esto lo multiplicamos por 200, que estamos hablando de los 200 diputados, estamos hablando de más de 229,689,400 pesos. Es una barbaridad de dinero. El salario mínimo apenas acaba de hacer de punto de 141 pesos, es una total burla. Entonces aquí lo que nos debemos de preguntar, ¿son realmente necesarios los diputados plurinominales? En este momento sirven como base sólida para representar una oposición, y si uno revisa el historial de este tipo de elecciones para los diputados plurinominales, se va a dar cuenta que
ya hubo una iniciativa para echar marcha atrás este tipo de representación. ¿Cuándo sucede esto? En 2018. ¿Y por qué partido político sucede? Por el PRI. Y uno pues se queda hasta con los ojos abiertos. Pero si uno se pone a investigar, se da cuenta de que como sabían que en 2018 en las elecciones iban a tener una inminente derrota, tanto en la presidencia de la República como en el Congreso, quisieron darle pie a esta iniciativa de quitar a los plurinominales para que Morena, ya estando en el poder, tuviera una representación menor y tuvieran menos facilidades para aprobar la agenda legislativa que iba a enviar el presidente López Obrador pues a la Cámara de Diputados, ¿no? Es una total barbaridad este tema de los plurinominales. Yo creo que lo más importante es checar el perfil de los congresistas. Se les paga un montón de dinero y lamentablemente muchos de ellos nada más van a hacer su cobro. Es triste, lamentable, porque hay una situación en muchos sectores de la población mexicana muy precaria, muy lamentable, muy triste, que viven al día, que tratan no de vivir, incluso de sobrevivir en algunos aspectos. No cuentan con comida, no cuentan con casa, ni vivienda, ni ropa, y el hecho de ver estos exorbitantes sueldos por un hecho de que ni siquiera fueron pues por mérito, no se aplica aquí la meritocracia, ya que no hubo una votación para que estos sean elegidos, ¿no? Se asignan dependiendo del dirigente del partido político. En este país existen 500 diputados, de los cuales 200 son plurinominales y 300 son por elección popular. El verdadero debate, Carlos, debería ser si se deberían de seguir sosteniendo y si realmente se necesita una oposición en la Cámara de Diputados. Hoy lo vemos y es que parece que no son necesarios. No lo son a tal grado que resulta ser que los medios, tanto mediáticos de alto poder como los medios tradicionales y los electrónicos, pues muchos de ellos están ocupados por la oposición. Incluso cuentan a veces con más tiempo en espacio, en radio y televisión en los tiempos oficiales para dar su mensaje de autodestrucción, ¿no? De que México va mal y ya sabes, la necropolítica de siempre. Entonces, este tipo de preguntas yo se la dejaría al auditorio, quien tiene la última palabra, es la reflexión para saber qué es lo que representan estos diputados y si le tienen algún tipo de bien a esta sociedad. Y la verdad es que pocas veces, si no es que decir nunca, pues ha pasado esto, Carlos. Pues sí, es muy lamentable el que el pueblo de México siga manteniendo a todos esos personajes, hombres y mujeres, por los cuales, como ya adelantabas, nadie votó, y si nadie votó por ellos, no representan absolutamente a nadie ni a nada, solamente sus intereses particulares, grupales y si acaso de partido. Y precisamente de este tema estaba hablando hace unos instantes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina, una pregunta que le hiciera un reportero, al parecer de medios independientes, y esto, bueno, pues ha sido muy claro, porque anteriormente pues solamente los pluris se llevaban a la Cámara Baja, a la Cámara Alta, en el Congreso de la Unión, en los congresos locales, pero pues resulta que de tiempo atrás pues ya también hay regidores en los ayuntamientos que son pluri. Entonces, ¿cuáles son? Pues son los pagos que se hacen, generalmente pagos políticos. Se tiene a la familia, se tiene a los amiguis, y pues tenemos que estar manteniendo este tipo de personajes, y mucho de ello tiene la culpa el INE, un INE antidemocrático, un INE que debe de desaparecer, porque ya adelantabas también tú, Manuel, en esta información que nos compartes, pues resulta que al saber que iba a ganar Morena, bueno, pues el INE permite que haga estas situaciones, aunque no podía hacer mucho el Congreso de la Unión, pero cuando el INE quiere, pues está tratando de invadir espacios, como ahora que pretende hacer modificaciones electorales cuando no es el tiempo ni es la forma. Y por eso insisto en que el INE como tal debe de desaparecer. Debemos de desaparecer a todos los disqueconsejeros, se debe de quitar de ese encargo, se debe de hacer una reingeniería completa, total, porque el INE solamente está operando ya como un partido político a través
de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba en favor del neoliberalismo. Y bueno, pues es un ente parasitario, principalmente en la mayoría aplastante de los disque consejeros, que ganan toneladas de dinero. Pues nada más y nada menos que Lorenzo Córdoba se fue con una pensión, no pensión, sino con un aguinaldo el pasado diciembre de más de 500,000 pesos, para que el auditorio se dé una idea. Así es que nosotros siempre hemos estado de acuerdo en desaparecer a los pluri, pero pues también la izquierda mexicana ha hecho hasta lo imposible porque no desaparezcan, y hay que dar nombres. Uno de ellos que está en contra de desaparecer a los pluris se llama Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, un Partido del Trabajo que el único que ha dado muestras de defender la Cuarta Transformación, también hay que decirlo, es Fernández Noroña, porque muchos dentro del PT pues están en contra de la Cuarta Transformación, pero como ahora se les tomó ya en cuenta para la elección en estos 15 estados en este año, bueno, pues van a empezar de vuelta de matraqueros, y ya sabemos que al tener cargo, pues van a seguir atacando la Cuarta Transformación, Manuel. Sí, por supuesto. De hecho, comentando la situación del INE, es muy preocupante, alarmante, el que se supone que debe ser un árbitro imparcial ya esté tomando un partido o bien una posición, una postura que básicamente esté en contra de la narrativa que quiera establecer pues el partido oficialista, que en este caso es Morena. Hace unos días censuraron un spot en el que Mario Delgado promocionó en su figura de presidente nacional de Morena, en donde hablaba y resumía de una forma muy buena la historia de cómo se coludió el PRI y el PAN a través de los años. El INE saca un documento, un escrito en el que dicen que lo deben de quitar a máximo a tardar las 10 horas de ese día, las 10 de la noche, se remueve, pero el spot sigue ahí, se difunde en redes sociales. La explicación por la cual se debió haber quitado, según el INE, es porque era un acto anticipado de campañas. Y eso pues es una ridiculez, porque uno ve en la calle de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Puebla, y ve espectaculares del PAN diciendo que la Guardia Nacional te mata, que Morena está destruyendo a México. Oye, y eso tampoco es un anticipo a los tiempos electorales. Es un instituto totalmente parcializado, no desde ahora, sino desde toda la vida. Uno de los principales responsables, como ya bien lo decía usted, era Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que están totalmente en contra del proyecto político de la 4T, y lo hacen notar, o sea, no tienen ningún reparo en hacerlo público, y eso pues no puede ser, porque lo que esperas mínimo del instituto que asegure las elecciones es que sea imparcial, que juegue justo, pero no. Entonces estamos ante un escenario muy rudo. Es por eso que hay que llamar a la población y a la ciudadanía a reflexionar e investigarse lo más que puedan, porque es un partido donde el portero, los jugadores, los narradores, el árbitro están en contra de el que está en el equipo, que en este caso pues es el presidente López Obrador. Hay que hacer una reflexión sobre eso y saber identificar cómo podemos quitar ese tipo de acciones. El primer castigo más importante hacia ese tipo de acciones es votar en contra de los partidos políticos de siempre. Estamos hablando del PRI, del PAN y del PRD. Eso es lo esencial. Hay que darles una muerte política, hay que quitarles el registro, y qué bien que finalmente van en alianza, porque así van a caer primero y van a caer todos juntos, Carlos. Pues también hay que dar esa muerte política no votando por el Verde Ecologista y por el PANAL, aunque vayan en algunos estados como es Zacatecas en alianza con el PT y con Morena, porque el PANAL y el Verde Ecologista han hecho mucho daño a nuestra nación y ya sabemos cómo hacerlo. Hay que votar pues no por esos partidos, pero también está el problema de que hay candidatos impresentables que está proponiendo Mario Delgado a través de Morena, y bueno, pues a ver cómo se da esta situación. Y finalmente, Manuel Auditorio, Ciro Murayama, gato de Manlio Fabio Beltrones de toda la vida, Lorenzo Córdoba, gato del neoliberalismo, no solamente están en contra de Morena, han demostrado estar en contra de México, en contra del pueblo
de México, y pues seguiremos muy al pendiente de todo esto. Pues agradecemos la primera participación de este 2021, Manuel, te enviamos un fuerte abrazo, nos escuchamos la semana entrante. Al contrario, le mando un fuerte abrazo y abrigarse, que hay mucho frío allá en Zacatecas por lo que estamos escuchando. Un fuerte y caluroso abrazo, querido Carlos. Gracias, igualmente para ti, para tu apreciable familia, Manuel. Pues sí, está haciendo bastante frío. 8 de la mañana.